Muy buenas tardes, queridos amigos que nos siguen en nuestro canal de Cristianismo Práctico. Una vez más, reunidos con el Señor, con la presencia del Espíritu Santo, queremos leer su palabra. Recuérdense que lo que hacemos en este canal es leer la palabra del Señor y dar una pequeña explicación. Dios se nos revela a todos de diferentes maneras. Así que si a usted se le ha revelado otra cosa, está bien. Dios sabe a cada uno lo que le revela, pero tome lo bueno, deseche lo malo y ponga de su parte para recibir del Señor. Además, la motivación es que aprendamos a leer la palabra, que la pongamos en práctica, que sea parte de nuestro hacer diario. En esta mañana vamos a leer de Mateo 17, del 1 hasta el 13, que es la transfiguración de Jesucristo. Un tema muy especial, muy lindo, que realmente no se le ha dado la trascendencia que tiene, pero que si nos fijamos en los detalles importantes, vamos a encontrar una revelación preciosa que Dios estaba dando en ese momento. Bien, voy a leer la transfiguración, Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bien, qué lindo esta transfiguración que se da frente a estos 3 discípulos. En primer lugar, se van a un monte alto a orar, como siempre ellos lo hacían, pero cuando Jesús se separa de ellos, aparecen frente a ellos, que eran judíos todos. Recuérdense que Jesús era judío. Se aparece Moisés y Elías, quienes representan de los grandes profetas, patriarcas, de los grandes maestros a los que los judíos siguen siguiendo. Ellos representan la ley. Y Jesús, que también es judío, también representa la ley. Pero ahora viene Jesús a mostrar cómo cumplir la ley. Jesús lo dice claramente: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Y cuál es el objetivo? De que todos nosotros, toda la humanidad, entienda el mensaje de Dios, pueda recibir la gracia que Jesús trae y pueda ser salvo. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron bajo la ley, fracasaron. Todos pecaron. No hay uno que no peque. Si a estas alturas que estamos aún con la presencia del Espíritu Santo, todos somos pecadores. Seguimos pecando. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, nos trae la transformación que nosotros necesitamos. Y la primera transformación visible en esto es cuando se aparecen Moisés y Elías y les dice: he aquí, perdón, no dice aquí, sino que Jesús se transforma, se transfigura, su rostro es como el sol, o sea, imposible verle su rostro, es una luz purísima que no se puede traspasar. Sus ropas se transforman en blancas y él irradia luz, pero a sus lados, ¿quiénes están? Moisés y Elías, los grandes patriarcas de los que hablamos. Pero de pronto, una nube baja. Pedro bien contento cuando ve a Moisés y Elías junto con Jesús. Estamos bien, dice. Ahora hagamos unas enramadas para que aquí nos quedemos con ellos, con los grandes. Pero no, el objetivo de que esté Moisés y Elías es que Dios está mostrando que Jesús está a nivel de ellos, lo que los judíos adoran, pero aún más, porque cuando baja la nube,
hace desaparecer a Moisés y Elías. Y entonces la voz del cielo dice, he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Allí hay una voz fuerte que está dando una orden. Ya no sigan bajo la ley, les estoy regalando la gracia a través de Jesús. Les voy a regalar la salvación a través de Jesús. Y esto, como lo han visto ahora que se ha transfigurado en rostro como el sol, ropas como de luz, es quien es mostrado en Apocalipsis, porque en Apocalipsis dice cómo es Jesús. Ese es el Jesús que nosotros vamos a conocer cuando Él venga en su segunda venida. Dice en el versículo 7, desde el 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando los ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ahí está la demostración de que el que quedaba ahora para adorar y servir era Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esta visión que fue solamente para estos 3 discípulos va a ser la visión que todos vamos a tener. Pero en este momento dijo, no se la digan a nadie hasta que haya resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque cuando Él resucitara de los muertos, iba a comenzar el periodo de gracia en el que estamos viviendo, en donde Jesús es revelado a todas las personas para que nazcamos de nuevo. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Está diciendo, la ley se está cumpliendo. Todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¡Qué revelación más grande! Los discípulos entonces entendieron que Juan el Bautista había sido Elías y que no lo reconocieron. Lo mismo estaba sucediendo con Jesús. Los judíos no habían entendido que la representación perfecta de Dios estaba en la tierra y era Jesús. No lo habían entendido. Ellos pensaban que era un maestro más, un rabino, pero no. Era el Hijo de Dios representándolo a Él en la tierra. Era el apoderado especial. Él traía todos los poderes de Dios para transformarnos a todos. Eso es lo que Jesús representa. ¿Y qué nos exige? Nada. Lo da todo por gracia. Ese Dios nos viene a regalar su amor por gracia. No había uno que lo mereciera, sino que nos dice, aquí está mi vida. Dice, después de que resucite, cuéntenlo. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que iba a padecer. Así como Juan fue maltratado y hasta decapitado, Él sabía que Él iba a tener un suplicio bien grande. Y eso es lo que está anticipándole a los apóstoles. Y así fue y se cumplió y resucitó. Y por eso ahora nosotros tenemos acceso al Padre Celestial por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos entonces que la transfiguración se termina la ley porque no la pudieron cumplir, pero no la abrogo, sino que voy a hacer que vivan bajo la gracia, aún cumpliendo la ley, que no pudieron cumplir nunca, pero que ahora van a poder cumplir por el amor. Como dijo Jesús, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese resumen de la ley hace que toda la ley se cumpla. La invitación es, hermanos, a que así como Jesús resucitó y nos invita a nosotros a nacer de nuevo, recibamos a Jesús en nuestro corazón, entendamos lo que Él nos está regalando y vivamos amando a Dios y a nuestro prójimo.
Y entonces sabemos que la salvación que Dios envió se ha hecho vida en nuestras vidas. Muchas gracias, hermano.